Vámonos con este tema que viene a continuación. Por supuesto, estamos hablando ahora de lo que es la historia musical, el legado de Rigo Tobar. Híjole, pues hablar de Rigo Tobar es en realidad palabras mayores. Rigo Tobar tiene el récord de una presentación en vivo al aire libre aquí en México. Es el artista que más ha llenado. La presentación fue en el Río Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1982. Precisamente en fechas electorales estaba él acompañando al en aquel entonces que iba para presidente, el licenciado que acaba de fallecer, precisamente Miguel de la Madrid Hurtado. Precisamente él estaba acompañando al que iba para presidente en aquel entonces y acaba de fallecer. Precisamente fue en épocas electorales. El número de gente que se presentó fue más de 350,000 personas a la presentación de Rigo Tobar. Hay gente que me ha dicho a mí que eran más de 1,000,000 de personas. Hay gente que dice eran como 600,000. Las cifras que se manejan casi oficialmente, porque en realidad ni siquiera hay un registro. Hay registros fotográficos de los periódicos de allá del Monterrey, pero en sí no hay un registro, un conteo de la gente, pero la cifra rebasa los 350,000 personas que asistieron a esa presentación. Hablar de Rigo Tobar es hablar de que fue el primer artista que se presentó en el Astrodome de Houston muchísimos años antes más que Selena, y acompañando a una caravana artística en donde se juntarían a 50,000 personas del Astrodome de Houston. Estamos hablando de 10 o 15 años antes de Selena. Estamos hablando de un artista que vendiera más de 23 millones de copias de todos sus discos, 14 discos oficialmente, un montón de reediciones, un montón de compilados, un montón de cosas, pero más de 23 millones de copias se vendieron de toda la discografía de Rigo Tobar. Estamos hablando de que es uno de los primeros artistas que introdujo el uso de la guitarra eléctrica, el sintetizador a lo que es la formación de integrantes en una banda. Y estamos hablando de que pues es explorador precisamente de los órganos Hammond, de los Leslie, de los Yamahas, de aquellos de 3 teclas, pero que era lo más avanzado en aquel entonces, ¿no? Rigo Tobar es uno de los creadores. A mí mucha gente, amigos, yo tengo muchos amigos que son rockeros. Yo hace un tiempo hice un disco que es un homenaje de rock en donde participó, por ejemplo, Poncho Figueroa de Santa Sabina, participa en el bass, participa el Queso, que es el bajista, un musicazo, bajista Gabriel Brofman, que es musicazo del grupo Resorte de allá de Monterrey, que también participó en el bass, el Moco Villarreal, que fue el bajista del Gran Silencio, Fernando Tucen, que es el mejor baterista de que hay aquí en México, muchísima gente, Elder da Rosa Alves, que fue integrante de un dúo que se llamaba Kem, una onda así como una mezcla de ritmos brasileños con música pues bastante bonita, bastante agradable, bastante pasable y con letras bastante inteligentes. Y siempre me comentaban lo siguiente: oye, qué rollo con tu jefe, porque ellos no consideran, precisamente se atrevieron a hacer este homenaje porque ellos no consideran que la música de mi papá sea cumbia como tal. Ellos dicen, pues la música de tu jefe en dado caso es música alternativa, y sí es cierto, o sea, es una música en donde se empieza a utilizar una instrumentación completamente diferente a lo que es la cumbia, con elementos completamente diferentes. Mi papá fue uno de los primeros artistas que grabó 3 discos con muchísimo éxito, discos de mariachi. En la actualidad yo no he visto un artista grupero que haya sacado sus 3 discos de mariachi porque le hayan pegado. Definitivamente fue uno de los primeros artistas en llenar la Arena México, que aquí llenar la Arena México en el DF eran 5,000 personas y no está nada fácil. Mi papá llenó el Palacio de los Deportes 2 veces, hizo el famosísimo concierto llamado Los 100 Minutos de Rigo Tobar, que era una presentación que constaba de 100 minutos en donde al final participaba una orquesta. Pues bueno, ya no era tanto una orquesta, era una sinfónica presentando 2 temas de música clásica que mi papá compuso, que era uno se llamaba Amanecer y el otro se llamaba En el campo y la ciudad. Y los 100 minutos de Rigo Tobar fue precisamente en el Palacio de los Deportes, que son 20,000 personitas para llenar, y estamos hablando de 1982, en donde un artista mexicano llenar eso aquí en México era prácticamente imposible. Amistades en el medio, híjole, pues mi papá tuvo Enrique Guzmán, doña Lola Beltrán, el Buki, pues admirador de mi padre por muchísimos años. Yo tuve la fortuna de alguna vez trabajar, alternar con el señor Marco Antonio, y me dijo: Rigo, tu jefe era la neta. Mi papá pues fue de los primeros artistas que llegó a trabajar en los Estados Unidos, a presentarse en el Aragón Ballroom, que es un salón al que le caben 16,000 personas, o sea, 3 películas, un documental.
forman la parte visual de lo que es la historia de Rigo Tobar. Los discos, pues bueno, ya hablamos de todos sus discos. Amigo de Ricardo Rocha, de Raúl Velasco, híjole, pues sin contar tantísima gente. El primero que lo entrevistó aquí fue don Paco Malgesto, que era en aquel entonces el mejor comunicador que había aquí en México, 100%, ¿no? De los programas de Loco Valdés, del programa de Lola Beltrán. En el programa de Lola Beltrán tuvo la oportunidad de hacer un dueto con doña Lola Beltrán. Siempre fue un artista al que se le dio muchísimo la oportunidad de cantar, y más que nada porque a él le gustaba muchísimo cantar. Él desde niño siempre quiso cantar y tuvo la oportunidad pues de cantar con lo mejor y de participar con los mejores artistas de su época, y simplemente Rigo Tobar es parte de la historia cultural de México. Vamos con algo de su música, sigamos escuchando.